Hola a todos, soy Edgar Molina, uno de los integrantes de la Confederación Crítica. El día de hoy vamos a señalar nuestro primer Hangout como programa piloto. El tema es los medios de comunicación en México y el cambio de paradigma en la comunicación política a partir de la Internet y las redes sociales. Tenemos aquí a varios compañeros especialistas en diferentes aristas que tienen algo relacionado con el tema. Y bueno, pues comenzamos presentando al compañero Oscar, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Oscar Vázquez y bueno, soy filósofo por parte de la UAM Iztapalapa y psicólogo por la UNAM, y me he dedicado al tema de la filosofía historicista, sobre todo la de Leopoldo Sea, la filosofía de liberación y el proceso democrático, entre otros temas, desde una mirada filosófica. Compañero Emanuel. ¿Qué tal? Yo soy Emanuel Rodríguez, soy sociólogo de la UNAM. Bueno, básicamente mis intereses van respecto a las teorías sobre el desarrollo y impacto de las tecnologías de la información en la actualidad. El compañero Omar. Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Omar Saldívar, soy internacionalista por la UNAM y soy especialista en seguridad nacional, seguridad interior, casos de migración, y también estudio un tanto la política bilateral México-Estados Unidos. Y el compañero Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, soy miembro de la Confederación Crítica, compañero más de lucha progresista de izquierda en América Latina y el Caribe, y bueno, interesado en los temas coyunturales, en los temas económicos, en los temas sociopolíticos, y qué gusto que estemos todos por aquí. Perdón, Omar, ¿querías comentar alguna otra cosa? Disculpa, ¿eh? No, ese era acabar con eso y pues también seguir como que sigan realmente a la Confederación Crítica y también a nuestro canal de Facebook, y que más tarde saldrá también en YouTube. Bueno, esto ya va a estar para YouTube en cuanto lo vean. Bueno, aquí nuestro intro, muy humildemente. Parece muy importante comenzar esta transmisión, hangout, pues precisamente con esto, ¿no? Con una pequeña presentación, vamos a construir diferentes temas. Creemos importante que en el análisis de esta forma de dominación, que tiene muchos nombres, ¿no? Idiotización de la sociedad, hegemonía cultural, dominación ideológica, que no es lo mismo, digamos, son términos que no refieren a lo mismo, pero que a fin y al cabo sí refieren a diferentes estrategias que se han puesto en marcha en nuestro país y en toda América Latina e incluso en los países de primer mundo para mantener un control sobre la opinión pública, para mantener un control sobre los movimientos sociales y en general sobre toda la sociedad en sus diferentes estratos, ¿no? En ese sentido, la hegemonía cultural pues se denomina desde el punto de vista marxista como una visión paradójicamente de violencia simbólica, ¿no? Esto nos lo explica bien Bourdieu en el sentido de que no hay necesidad de ejercer la violencia física, sino que se controlan a los medios, se controla la imprenta, se controla la radio, se controla la información a la que tiene acceso el ciudadano, y de esta manera moldeas una opinión pública que es sensible a esta dominación, ¿no? Que busca atraparnos, enjaularnos en ciertos temas del debate y que no nos permite establecer
prospectivas de organización y de combate a la clase dominante. En ese sentido, la dominación de la sociedad tiene diferentes aristas culturales, ¿no? En donde las creencias, la moral, las explicaciones, la percepción sobre las instituciones, los valores, las costumbres de consumo se convierten en normas culturales aceptadas e impuestas por la ideología dominante, y que éstas se convierten en válidas y universales para todos aquellos que se encuentran dentro de este esquema de dominación. La hegemonía cultural justifica los status quo, los estatus económicos, sociales, y nos lo presentan como cuestiones culturales, ¿no? Como algo natural, como algo inevitable, como algo perpetuo y que beneficia a todos, en lugar de presentarlo como lo que realmente es, ¿no? Un constructo social que beneficia únicamente a la clase política dominante y que permite una perversión de las instituciones que tienen como digamos, finalidad de denominación de origen, el servir a todos, y terminan siendo y cayendo en las bolsas y en las manos de unos cuantos, ¿no? Esto tiene como punto de quiebre la aparición de las redes sociales y de toda la construcción que le permite al ciudadano tener por internet esta doble visión o digamos, esta posibilidad de interactuar con las instituciones, de interactuar con las organizaciones de producción cultural, ¿no? En ese sentido, se construye este análisis de hegemonía cultural a través de Antonio Gramsci para analizar las clases sociales y la superestructura, donde se propone que las normas culturales vigentes son impuestas por la clase dominante, y él lo denomina como una hegemonía cultural burguesa, de manera que no deberían percibirse como naturales o inevitables, ¿no? Sino como una construcción social artificial y como instrumentos de dominación de clase. Esta práctica es indispensable para una dominación política e intelectual sobre el proletariado, y es necesaria hacer esta reflexión en esta cuarta transformación, precisamente para reivindicar lo que debería ser nuestra propia cultura de clase. Yo creo que aquí es muy importante, digamos, hacer una distinción en que el Internet nos ha abierto esta posibilidad de poder tener un gobernante que obedezca a las mayorías y que sirva de mediador con esta clase dominante que nos ha mantenido en el yugo durante tantos años, ¿no? Es por eso que el Internet y la tecnología también ha encontrado en su seno esta perversión idiotizante para mantener todavía los sistemas de control. Pero ya hay ventanas que abren el cambio, ya hay muestras de que esta cultura estática que mantuvo la dominación durante tantas décadas, comenzó a tambalearse, ¿no? Y lo vimos muy presente en el 2006, lo vimos con Felipe Calderón. En el 2006 ya hubo una necesidad de generar un fraude institucional a través precisamente de toda una estrategia electoral e institucional que permitió perpetuarlos, o mejor dicho, mantenerlos en el poder en aquel momento, generando toda una campaña de desinformación y toda una campaña de odio a través principalmente de los medios de comunicación unidireccionales, como lo son la radio, la televisión y la prensa escrita. Me parece que pues esta es una buena introducción para que nuestros compañeros puedan continuar con el análisis y posteriormente abramos el debate. Paso la palabra a nuestro compañero Óscar Vázquez, que nos hablará desde su punto de vista de la filosofía. Pues, ¿qué tal? Bueno, en mi caso, pues, yo podría citar solamente como una introducción a lo que voy a decir, toda esta propuesta filosófica que viene desde autores como Hegel, ¿no? O Leopoldo Sea, que radica en ver en la historia
una forma de generar conciencia, ¿no? Pero una conciencia que más allá de lo individual tiene que ver con una conciencia colectiva que se va construyendo día con día. Bueno, en este caso, pues podría decir que el caso de las redes sociales, que ha venido del 2012 al 2018, viene acompañada de un intercambio entre los discursos generacionales de los que todavía tuvieron que han tenido una participación durante el siglo XX, antes de las redes sociales, pero también se integra una nueva generación, ¿no? Esta generación que ya le toca vivir la actividad de los inicios de las redes sociales. No me atrevería a decir que millennials o ese tipo de conceptos, porque creo que aún hay que hacer una revisión de los mismos para darles un mayor auge y una mayor una visión más crítica. Bueno, el caso de las redes sociales en lo personal me parece fundamental porque no hablamos solamente de una revolución tecnológica, como se ha venido diciendo, sino que abre también la posibilidad de una revolución política, ¿no? Y me refiero a una revolución política porque así como pues desde la visión de Hegel se habla de una dialéctica, y una dialéctica que, por ejemplo, dice, hay una dialéctica de la historia, hay una historia universal, la historia europea, y hay una historia de negación, la historia americana. Pues yo creo que pasa lo mismo aquí en esa visión dialéctica, ¿no? Hay una comunicación hegemónica y oficial, que ha sido la de los medios de comunicación, y con esta revolución política y tecnológica que dan las redes sociales, surge otra, ¿no? Una comunicación de resistencia y de libre expresión, ¿no? Que busca o tiende a buscar este tipo de expresión de los que no pueden entrar a esta comunicación o a esta difusión oficial. Lo que vemos en el 2012 es interesante, ¿no? Y no se ha visto la magnitud o no se ha hecho un análisis profundo sobre la magnitud del tema, ¿no? Porque vemos a un mundo árabe que busca a través de las redes sociales un cambio de paradigma político, como es el caso de la primavera árabe, pero también vemos que se difunden diferentes propuestas desde abajo en Europa, ¿no? Sobre todo con la crisis económica que viene desde lugares como Grecia. Pero también, y vemos en España también todo un movimiento social que encuentra voz a partir de las redes sociales. México no es yo creo que en lo personal México no es una excepción cuando hablamos del Yo Soy 132, porque hablamos de un fenómeno generalizado que se da a través de las redes sociales en todo el mundo. Es interesante esto porque en la cuestión si vemos las elecciones políticas en México, vemos que si bien ya desde los tiempos de Calderón vemos a una comunicación hegemónica y oficial que ataca a este personaje, ¿no? Pero que aparte hablamos de unos medios de comunicación que no permiten la participación social, y el 2012 hace que ese cambio de paradigma de un giro, porque si bien los medios de comunicación oficial van sobre el candidato oficial del sistema, nos damos cuenta que las redes sociales generan una plataforma alterna que levantan y apoyan al personaje de Andrés Manuel. Entonces, el 2006 supone medios de comunicación que van sobre un personaje impuesto, pero que ya en el 2012 se ve la respuesta de la sociedad a partir de redes sociales. Es importante esto porque si no hacemos una reflexión del 2006 y del 2012, no podemos entender cómo se logra este proceso político en el 2018. Las redes sociales suponen también una forma de poder generar una mayor amplitud del pedagógica a nivel político, es decir, la gente solamente prende su computadora, googlea lo que quiere saber, y las redes sociales ya le permiten a cada individuo, a la sociedad, poder empezar a tener una respuesta a este tipo de situaciones. No olvidemos, por ejemplo, que también este fenómeno lo vemos en el periodismo y la comunicación, ¿no? Los periodistas o los comunicólogos que no podían tener acceso a varios medios de comunicación oficial empezaron a utilizar
programas por internet, ¿no? Por el caso, por ejemplo, no sé, en este caso se me ocurre, por ejemplo, el Facebook, los blogs se pusieron muy de moda en un momento y muchos comunicólogos y periodistas lo utilizaron como una herramienta de difusión. Es lo que es lo que en este momento podría decir sobre el asunto. Ok, compañero Emanuel, paso a darle visión a tu pantalla. Quítate el silencio, desilénciate y comparte pantalla para que podamos ver Gracias. tu material. Bueno, antes de empezarles a compartir pantalla, comienzo con una cuestión breve. Quisiera partir de la cuestión que decía Oscar respecto a esta revisión del término millennial, ¿no? De millennial. ¿Y por qué lo hago? Bueno, bien, resulta que el término, de hecho, si se busca con un fin académico, nos damos cuenta que realmente no hay estudios serios que contemplen el término, digamos, construido desde la academia, sino que existe, sí, en algunos libros o cuestiones por el estilo, revistas de divulgación, pero estas son de marketing, ¿no? O sea, el término millennial se va construyendo a partir de una serie como de cuestiones que recogen publicistas para construir y darle como una especie como de de identidad, por así decirlo, a esta generación nacida después de los 80s, que prácticamente es la generación que pasa como de la cuestión analógica a la cuestión digital y es la que empieza a ver la transformación, empieza a ver las redes sociales o todo este tipo de cosas, o inclusive nace con ella. A la par que crece la cuestión del Internet, también nacen otras cosas y otras necesidades para los gobiernos, para los publicistas, para todo el mundo, ¿no? En este sentido, cada usuario que va dejando una huella, un registro de su paso por Internet, para esto se vuelve información muy valiosa para todos, porque prácticamente lo que ocurre es que lo que estamos viendo es que si antes se hacían estudios de mercado y tenían que invertir miles de pesos en estudios para saber tendencias o comportamientos de la gente, ahora tienen la gran ventaja de que todo mundo de alguna manera deja un registro de su comportamiento y a partir de eso se genera macrodatos que pueden ser utilizados para ese análisis. Ahora, el siguiente problema que viene es que son demasiados datos para ser analizados y entonces ahí nace lo que se conocemos como Big Data, ¿no? Que básicamente lo que ellos van a hacer, ahora sí paso a la cuestión, a compartir mi pantalla. Ahí la pueden ver todos bien. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que ellos hacen es generar aplicaciones para poder procesar de manera efectiva todos estos datos y tratarlos adecuadamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que pues, Google, que es el buscador pues, pionero, es quien hace todo este entramado de aplicaciones pues, para poder empezar a analizar el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el salario mínimo, que el día de hoy registró más de 50,000 búsquedas, por lo cual fue una tendencia. Entonces, esto lo que les estoy mostrando es lo que está como con acceso al público, ¿no? Vemos más o menos en dónde se registran mayores búsquedas, ¿no? Por estado, por todo este tipo de cosas, y qué otro tipo de cosas están relacionadas a las búsquedas que estuvo generando esto. Obviamente esto es algo súper básico, ¿no? Porque esto es algo que tiene cualquier usuario. Obviamente Google tiene la capacidad de hacer un mayor zoom sobre estas cosas, ¿no? Es así, por ejemplo, a ver, aquí Estado de México, Ciudad de México, y hacemos un nuevo zoom sobre la información que tenemos aquí, ¿no? O sea, nosotros hasta aquí llegamos, ¿no? Ellos tienen la capacidad de saber en eso, a ver, ahora por delegación,
por colonias, estratificación de si fueron hombres o si fueron mujeres, o rangos de edades, preferencias que ya de por sí tienen y ese tipo de cosas, ¿no? Ellos tienen algo más parecido a lo que estamos viendo aquí. Esto es una aplicación que también tiene, que es abierta al público, pero que se asemeja más al tipo de análisis web que ellos tienen capacidad de hacer. Nada más es como para ejemplificarles. Por ejemplo, ahorita vemos que ahorita los temas por acá fueron UNAM, la chica esta, Yalitza de la película de Roma, la cuestión del salario mínimo. Ahorita, como ustedes lo están viendo acomodados, es a como realmente, podemos hacer un poco más de zoom, es realmente adentro digamos que dentro del mapa, lo que la gente está hablando, lo que está buscando. Obviamente, esto que es una cuestión como muy básica para el ser humano, digamos, de a pie, ahora las grandes empresas que se dedican al análisis de este tipo de cosas, o directamente Twitter, o directamente Facebook, pues obviamente tienen una capacidad inmensa de hacer esto y aparte utilizar esta información para posteriormente saber guiar sus medios, ¿no? Para tratar de hacer como contrapesos a cuestiones que están saliendo a la luz o cuestiones por el estilo, ¿no? Ellos tienen todo ese margen de maniobra. Ahora, entrando un poco en la teoría sociológica, Merton, que es uno de los grandes exponentes, hablaba que dentro de todo el sistema había dos tipos de funciones para que más o menos pudiéramos tener un sistema estable, que son funciones manifiestas y funciones latentes, ¿no? Las funciones manifiestas son una cuestión que es como que efectos como esperados. Las funciones latentes son como cuestiones, por decirlo así, inesperadas, pero que son reajustes precisamente por cuestiones de las cuestiones manifiestas que no se acoplan generalmente como a cierta realidad, que es prácticamente vemos cómo lo son de repente movimientos sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, algo que está pasando recientemente es de que, por ejemplo, uno de los grandes desarrolladores de Google, que se llama Tristan Harris, empezó a tener como muchos problemas sobre lo que éticamente él creía que era viable seguir haciendo, porque prácticamente ellos lo que hacían con toda esta información era hacer que el usuario se hiciera un poco más adicto a sus redes. Y a la vez que se iba haciendo un poco más adicto a sus redes, ir también más o menos encauzando comportamientos y cuestiones de consumo, que era lo que más les importaba a ellos. De repente él se sale de Google, tiene una fundación que irónicamente después es patrocinada también por Silicon Valley, y dirán, ¿por qué Silicon Valley de repente puede patrocinar a una fundación que lo que intenta hacer es hacer una contraposición a esto de tipo de cosas, ¿no? A una función latente, a la función manifiesta de Google, que lo que intenta es cada vez agarrar más al, digamos, comprender mejor el usuario y guiarlo, ¿no? Bueno, algo que sucede es que de repente también empieza a haber cuestiones como que al mismo capital ya no le conviene que de repente la gente esté tan metida en redes porque baja su productividad. Y a la vez que también de repente hay campañas que sí funcionan como para dirigirlo, también naturalmente el ser humano tiene funciones, como decía Merton, latentes, y entonces derivan en cosas también como la cuestión de la primavera árabe, la cuestión de Yo Soy 132, el movimiento en Islandia, que recordemos que prácticamente a través de redes sociales construyeron una constitución entera y todo este tipo de cuestiones. Entonces, hay prácticamente como una nueva dimensión respecto a la pelea comunicativa
¿Por qué? Porque hay demasiados datos y así como hay estratos en la sociedad, también hay estratos en los que la gente puede acceder a ciertos datos. O sea, alguien con esto, por ejemplo, con herramientas como esta, como el Trends y como esta, como el Trends Map, prácticamente es como generan tendencias, ¿no? Rápidamente. Paso, por ejemplo, en el caso de la UNAM, hay una página que se llama Pesacatlán UNAM, que ellos lo que es curioso, porque realmente si, bueno, ya sería mucho meternos, pero hagan de cuenta que todos estos son bots, y este son la misma persona realmente, es lo mismo que lo maneja. Y tiene uno que se llama, es el mismo administrador de denuncia de noticias y cosas por el estilo, y ellos generan tendencias así como, a ver, ahorita se los paso, son como noticias así como casi tipo TV Notas, pero le combinan con política y su grado de fake news es impresionante, ¿eh? Por ejemplo, este güey vaina y lo saluda y de repente chinga a su madre, ¿no? Te parece que esta vieja hace un twerking candente, ¿no? Pendejadas por ese estilo, pero ve, por ejemplo, de repente la paginita pendeja esta, disculpen la palabra, tiene alrededor de 48.918 personas a los que les gusta y siguen este tipo de cosas, y sin embargo, digamos, todo se va perdiendo porque hay gente que va haciendo análisis de eso, va haciendo tendencia, y ahora imagínate si una persona promedio puede llegar a almacenar esto bajo el análisis de esto, obviamente tanto los estados como estas grandes monopolios del Internet como son Facebook y Google, pues obviamente están tratando de hacer un manejo al antojo de intereses particulares, ¿no? Ok. Y bueno, un fenómeno que tenemos ahí visiblemente es que es Cambridge Analytica, del que seguramente pues, nos va a poder hablar Omar. Cambiamos entonces ya a otra vez la presentación y continuamos con Omar. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bueno, para empezar mi análisis, a mí me gustaría como retomar un poco a Michel Foucault, de que decía, para gobernar la opinión, el Estado deberá tratar de influenciar el pensamiento de los gobernados, particularmente de los más educados e influyentes. Y bueno, acá en el cambio generacional que se está dando a través de las redes sociales, pues ya no está influenciando nada, o los más educados e influyentes ya no están llegando a esa opinión de solamente del Estado, ¿no? Sino que grandes compañías, como bien lo ha dicho Emanuel, son estos, estos datos los que están realmente influenciando hoy en día a los gobernados, ¿no? A los ciudadanos. También me gustaría también retomar lo que dice Michel Foucault de la publicidad, ¿no? Y que realmente es un término que surge en Francia. Pero, ¿a qué se llamaba en ese momento? Publicidad o público, ¿no? O la opinión pública, sino que era solamente cuestiones que los ciudadanos hablaban de lo público. Pero ahora se está como reteniendo, o no reteniendo, sino que esta opinión pública, pues sí, realmente tiene un ser que es el ciudadano, ¿no? Y entonces este ciudadano está encontrando más, más adeptos o más influencia en las redes sociales que en el ámbito como educacional o en la opinión pública. Y Cambridge Analytica me parece una manera de poder entender a mayor magnitud de lo que se tiene en esta información de datos. Cambridge Analytica se dedica a campañas políticas, pero que
o más bien se dedica a cambiar el comportamiento de la audiencia. Entonces, mientras tú estás en Facebook poniendo una publicación y si tienes más de 10 likes, eso publicado repercute y te empieza a llover información de lo que tú estás diciendo o lo que texteaste en Facebook o en Google, ¿no? Y entonces hay tendencias, entonces ahí es cuando se empiezan a meter esos famosos fake news, ¿no? Entonces, esto es un cambio de comportamiento y está como en la manera de lo cognitivo, ¿no? O sea, de la manera como conductual. Entonces te están llevando a una manera de pensar y en lo que fue el caso de las elecciones en el 2016 de Estados Unidos, pues la mayoría fue influenciado por estos datos que da y que proporcionaba Cambridge Analytica, y en el que también estuvo inmiscuido en el famoso del Brexit en Inglaterra. Entonces tenemos una mayor influencia en el público o en la opinión. Es que no se podría llamar opinión pública de lo que le estoy diciendo de Michel Foucault, en el que la opinión pública no era como pensante. Entonces acá la verdadera, igual y como dice el compañero Oscar, ¿no? La revolución tecnológica, pues yo no la veo tanto como revolución tecnológica, sino es una revolución del ciudadano que ya está pensando, ¿no? Ya está pensando en cosas ya más críticas, o que tiene ya una dimensión más crítica, y entonces ya empieza como a interactuar. Pero interactúa, pero no se da cuenta que está siendo conducida por estos metadatos o por estas fake news, ¿no? En el que solamente tú tienes una forma de pensar y entonces te están lloviendo ideas y te están bombardeando propaganda con esas mismas ideas, y entonces ahí empieza la verdadera polarización de la audiencia, del ciudadano, y en metas o en casos como políticos. El caso... Ok, termino tanto. La opinión pública como tal sí existe de siempre, ¿no? Porque No, o sea, pero lo que yo decía... pública que está en la discusión cotidiana de los miembros de una sociedad y que pese a que en su momento ha sido gravemente sometida, ¿no? Siempre han habido estas chispas de pensamiento crítico que, aunque no tienen plataformas de medios para expresarse, en la cotidianeidad de los movimientos y de las organizaciones sociales ha mantenido viva esa llama de la crítica y de la expresión de la opinión pública, ¿no? O sea, no es algo que nazca con las redes sociales, sino que ahí utiliza el instrumento para manifestarse y para construir perfiles que permitan, digamos, encarnar ideas que siempre han estado ahí, como una llama que se resiste a apagarse ante la tormenta, ¿no? Y aquí lo que observamos en el caso de Cambridge Analytica es precisamente el análisis de estos perfiles y la construcción de contenidos para manipular y cambiar la idiosincrasia o el posicionamiento político sobre temas o candidatos en particular a aquellos que tienen el interés de invertir en esta modificación de los comportamientos electorales. Disculpa, nada más quería hacer esa par de pequeñas aclaraciones en torno a el tema de la opinión pública. Yo estoy en desacuerdo contigo. No, pero la opinión pública surge o nace a través de cafés, ¿no? O sea, en esos momentos, yo creo como de los años 20, ¿no? En el que no eran, sí eran pensantes, pero era una crítica solamente hacia lo público, ¿no? Entonces, en estas cuestiones de las redes sociales, pues obviamente ya no es esas charlas o esas discusiones de café, sino ya se ve realmente